los temas centrales que nunca dejan de faltar en cualquier parcial. Yo le voy a tirar algunos temas y ustedes traten de ir agendando, traten de ir viendo para después fortalecer lo que ustedes ya han estudiado. Bien, sobre todo, ¿qué temáticas van a abordar las preguntas? Bien, si bien se tratan casi todas las preguntas son de verdadero o falso, algunas, las últimas dos tienen otro enfoque, pero lo central es que ustedes estén en el tema, es decir, estén dentro del radar del tema. Uno de los temas cruciales dentro de criminología siempre es un retorno como constante al Lombroso, ¿no? Porque evidentemente yo hay veces que empiezo muchas charlas de teoría del delito diciendo y se levantó sobre la faz de la tierra la teoría del delito para sepultar para siempre el derecho penal de autor, es decir, precisamente a quien estaba de moda en ese momento, que era Cesare Lombroso. Este personaje médico turinés de Torino trazó unas líneas sobre lo que él pasó a llamarse el positivismo criminológico, una escuela, por cierto, muy, si se podría decir, maquiavélica, como para usar un término, o diabólica, para usar un término sencillo que se entienda, poco académico, pero sí fue una escuela que estigmatizó muchísimo al ser humano a tal medida que él en el delincuente nato veía a ese eslabón perdido entre el hombre y el mono, ¿no? Eso sería. Lo cierto es que este positivismo criminológico como tal de Lombroso fue muy aceptado, muy bien visto en Italia, porque obviamente la respuesta al positivismo criminológico de Lombroso fue la teoría del delito. Entonces la teoría del delito tuvo un gran auge en Alemania, que en ese momento comprendía Alemania, Austria, Polonia, Suiza, es decir, en estos países de esta gran cultura germánica, y por supuesto también tuvo un impacto muy fuerte en Francia, por lo cual toda Europa en cierta medida aprovechó para darle la espalda a Lombroso y su teoría. Sí impactó mucho en la Argentina, pero ese es un tema para conversarlo después con un cafecito, porque en realidad es increíble cómo los argentinos copiamos todo lo malo, ¿no? Y bueno, eso como para tener en cuenta. Un autor, para que ustedes le peguen una miradita, es Ralph Dahrendorf. Dahrendorf es un autor que lo han visto ustedes, lo han tenido bastante a mano, y bueno, está bueno como para que le peguen una repasadita, porque hay temas que van en torno a eso, ¿no? Otro tema que vieron en clase y que lo vieron en una conferencia fue lo referido a lo que se llama la criminología mediática de Zaffaroni, Bailoni y otros tantos. Así que este tema, recuérdenlo, porque va a haber alguna preguntita en torno a eso, porque ahí hubo una de alguna manera, no solo clases en torno a eso, sino también algún apoyo académico desde afuera, como fue la conferencia de Matías Bailón. Yo creo que eso ustedes lo ven y lo sufren a diario, la fuerza que tienen los medios como para estigmatizar, decir quién es el delincuente y quién no, ¿no? Hay que ver cómo los medios en este momento, por ejemplo, están cubriendo el caso Gil Peret, y bueno, ya con solo ver eso uno se da cuenta cómo
inciden, cómo fuerzan a la justicia, cómo van siempre en una dirección muy punitiva, por cierto. Otro tema que a mí me parece central, que le peguen una miradita, es la temática o sea, el abolicionismo en cierta medida no ha sido una corriente importante dentro del derecho penal, ha sido como una curiosidad más que nada. Kuhlman y todos esos. Entonces no hay muchos abolicionistas dando vuelta que se blanqueen. Hay abolicionistas solapados, digamos, que no creen en la judicialización, etcétera, etcétera. Pero el abolicionismo en sí, imagínense ustedes que tendríamos que nosotros no tendríamos que ni existir si el abolicionismo, es decir, no tendría que existir ni la materia de derecho penal, para ser sincero. O sea, yo una vez discutiendo con un abolicionista le dije, ¿no? En una conferencia, me acuerdo, bueno, pero vos le tenés que agradecer que el abolicionismo no existe, porque si existiría vos no estarías dando la conferencia. ¿Esto qué quiere decir? O sea, nada de derecho penal, todo está fuera del derecho penal. Lo cierto es que hay algunas corrientes que están cerca del abolicionismo, como ha sido el derecho penal mínimo de Pavarini, de Barata, y nosotros lo hemos visto también mucho en Ferrajoli. Claro, no son abolicionistas, obvio, no son abolicionistas, porque si son abolicionistas se quedan afuera. Este es el tema. Si pudieran serlo, lo serían, pienso yo, pero ya es una opinión muy parmiana esta. En realidad, lo que hacen es colocarse con un derecho penal de máxima garantía o con un derecho penal mínimo, como le gustaba decirle a Barata, ¿no? O sea, esto que Barata también explicaba. Yo diría también que le peguen una miradita a lo que el profesor Daniel Álvarez ha dado en torno al principio de precaución. Si ustedes no tienen, ahora van a tener una clase de apoyo con él, así que si les quedan muchas dudas, lo pueden ir viendo con él. Y hay algunas otras cuestiones que me parece que hay que tocar. Siempre es bueno ver. Hubo un autor que a mí me gustó mucho, yo lo leí mucho, viajé, estuve con él inclusive, que fue Hassemer. Falleció hace ya un tiempo, ya me están quedando pocos de mi generación, y hay siempre en Hassemer una aceptación a esta expansión del derecho penal. Él advierte que hay una expansión del derecho penal. Esto que se llama hiperinflación de normas. Entonces, Hassemer es siempre bueno tenerlo en cuenta, porque él da siempre un vuelco hacia la convivencia, en cierta medida, podríamos decir que está cohesionado con la línea de Barata en cuanto a la mínima intervención. Así que bueno, Hassemer siempre está en esas cosas que es mucho lo que uno se siente apoyado desde un criterio garantista para el derecho penal. Y bueno, algunas otras cuestiones más que van a ver con Daniel Álvarez, como la criminología actuarial, ver un poquito, reforzar ese tema, no estaría mal. Y finalmente un tema que, conociéndolo a Daniel tenía que colocarlo sí o sí en el examen, porque es un tema de mucha preocupación para él, y también fue un tema de su máster, ¿no? Un máster que terminó premiado finalmente en Salamanca. Es decir, tenemos la suerte que Daniel Álvarez fue condecorado, digamos, como el alumno más sobresaliente en la Universidad de Salamanca.
precisamente esta medalla de oro, digamos, esta universidad tan prestigiosa, lo llevó a él a estudiar mucho las cuestiones postpenitenciarias, porque evidentemente estas cuestiones postpenitenciarias están son muy criticadas en España, pero en cierta medida también hay muchos que las avalan. Yo cuando Daniel me hablaba de estas cosas me parecía una locura lo que me estaba hablando, porque nunca entendí cómo poniéndole una pena a una persona le agregaban más, o sea, es una cosa verdaderamente que no me entra en la cabeza racionalmente. Pero bueno, lo bueno es que como para tener en cuenta, en Argentina las medidas que se realizan responden más a un sistema dualista, ¿no? Es un sistema de penas y de medidas de seguridad. Con respecto a esta temática, seguramente la va a desarrollar con mucho más fuerza Daniel y más exactitud. Solo tuve la enorme suerte, gracias a su generosidad, de hacerle el prólogo en su libro. Pero bueno, esta me parece que es una pregunta que tiene, eso ustedes ya lo tienen que saber, o sea, que iba a haber una pregunta de esa, seguro. Estando Daniel Álvarez Doyle del otro lado, esto es un mensaje para que lo aprendan para toda la vida. Siempre tienen que ver ustedes cuál es el profesor que está armando el cuestionario. El profesor que está armando el cuestionario siempre tienen que saberlo, no se lo olviden, es un profesor que tiene sus preocupaciones. Entonces en esas preocupaciones trata también de compartirlas con los alumnos, en la medida que él cree que son preocupaciones relevantes, por supuesto. Así que bueno, aquí esta temática de lo postpenitenciario, como ustedes pueden ver, nosotros no tenemos un sistema, digamos, igual al de España, ¿bien? Porque en España, de alguna manera, conviven dos sistemas. Por un lado, el sistema monista y por otro lado, el sistema dualista. Sin embargo, siempre es bueno que ustedes peguen una repasadita con respecto a estos temas. Bueno, es lo que quería decirles, para hacérselos muy breve, una especie de ayuda, de guía, de colaboración, y lo dejo a Daniel Álvarez Doyle para que él, un poco, si se forma alguna pregunta, pueda ser más claro, más explícito. Lo que sí le pido a los alumnos que han podido entrar y venir a esta clase de apoyo, que sean solidarios con sus compañeros y les transmitan a los que no han podido venir o no han querido venir. Da lo mismo. Lo importante es ayudar al que necesita. Bueno, les dejo un abrazo re grande y espero verlos. Profesor Parma, sí. No se vaya un segundo, que bien. Me gustaría hacerle, para los que no saben, es la última clase de la materia y es la última clase del profesor Parma. Lamentablemente es virtual, así que no han tenido la posibilidad de conocerlo personalmente, creo, pero les recomiendo que si lo ven en la calle se tomen un café con él, porque les va a alegrar el día. Y me gustaría hacerle un pequeño, de 2 minutos, homenaje a Charlie, como le decimos los que lo queremos. Para ustedes va a ser Charlie, después que aprueben la materia y lo vean en la calle va a ser Charlie, porque si hay algo que no le gusta es que le digan por su apellido o por sus cargos o por su título académico. Por eso me gustaría aprovechar esta última clase
para rendirle un humilde homenaje al profesor titular, Carlos Parma. Como le decía, para los que no lo conocen, el profesor Parma es uno de los grandes penalistas de Latinoamérica. Si les interesa, pueden encontrar más de 30 libros, el profesor, y videos de YouTube a la vuelta. Así que para el que le interese profundizar en la obra del profesor Parma, tienen a mano en internet mucho material. Además, al menos que yo conozca, creo que es la única persona en Mendoza que tiene 2 doctorados, lo cual ya hacer un doctorado, para mí, que yo todavía ni lo empiezo, me parece una vida. Imagínense hacer 2, lo cual eso merece un reconocimiento, por lo menos del mundo académico, que es en donde estamos, que un profesor haya hecho 2 doctorados y formarse para transmitírselo a los alumnos. Es muy bueno, teniendo en cuenta que lamentablemente hay profesores que no invierten su tiempo en formarse, así que eso es bueno reconocérselo al profesor Parma, que le ha dedicado toda una vida a formarse. Y además de todo eso, que es lo menos importante, yo sé que para él lo menos importante, lo más importante es que es una persona ética, generosa y humilde, que ha formado jóvenes durante más de 45 años en las aulas universitarias. El otro día se recibió un alumno con nosotros en el área penal y después de 7 años le comentaba que había rendido la primera materia, Introducción al Derecho, con él. O sea, se empezó la carrera con el profesor Parma y terminó la carrera con el profesor Parma, para que vean lo que es la formación de jóvenes, ¿no? Yo en lo personal me siento muy honrado de corazón por haber estado a tu lado y quiero seguir estando a tu lado durante todos estos años que hemos pasado, que he aprendido, que hemos llorado juntos y que hemos reído juntos. Así que, bueno, Charlie, este humilde homenaje que lo hago extensivo a los alumnos, que seguramente lo comparten. Gracias por brindarnos tanto amor, cariño, generosidad y conocimientos. Así que si pueden prender los micrófonos, vamos a dar un aplauso al profesor Parma. Que se escuchen los aplausos. Prenden los micrófonos. Y háganme caso, cuando lo vean en la calle, díganle, fui alumno suyo. Y el profesor Parma, a diferencia de muchos profesores de la facultad que lo van a mirar como diciendo, ¿quién sos vos? El profesor Parma lo va a invitar a tomar un café o se van a ir a la plaza a ver un árbol y les va a hablar de la vida de una manera que no se lo van a olvidar más. Háganlo, no se van a arrepentir, háganme caso. Bueno, Daniel, me va a hacer llorar porque yo soy de lágrima fácil, así que gracias por tus generosas palabras. Realmente me ha emocionado mucho, ha sido muy generoso y bueno, y ustedes también con los mensajes, con todas esas cosas. Que Dios los bendiga a todos y bueno, y que aprobemos, que también es importante eso. Y que aprobemos. Gracias, Daniel, por acompañarme tanto y gracias, Daniel, por haber sido tan útil para los chicos y con la academia. Te quiero muchísimo. Yo también. Los dejo en muy buenas manos. Chao, profe. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, no sé si sabían, pero el profesor Parma de verdad que es un crack. Es una biblioteca con pies. Así que yo les recomiendo, para los que quieran seguir incursionando en el ámbito penal o criminológico, siempre es una persona que se le puede ir a golpear la puerta del despacho a pedir un libro, a pedir un consejo, que siempre lo va a recibir con el corazón en la mano. Realmente yo de los 18 años que soy alumno de la facultad que estoy con él, y así construí mi relación con él. Y bueno, terminamos en la misma cátedra en 2 materias, pero realmente no duden en pedirle cualquier cosa que necesiten, que realmente vale la pena dialogar con él de la vida, de derecho penal, de criminología, de todo. Bueno, el profesor Parma ha dado unos lineamientos, espero que los hayan anotado, a unos lineamientos de cómo hemos confeccionado el parcial. Como yo le decía a la clase pasada, la lógica va a ser igual a la lógica que venimos empleando
en la virtualidad, o sea, el parcial estructurado, bien, con esa modalidad de preguntas, múltiple opción y verdadero o falso. Van a tener 10 minutos más que los parciales anteriores. Hemos tenido en cuenta que muchos de ustedes vienen desde, casi todos diría, vienen de la virtualidad, es decir, su cerebro se ha acostumbrado a la virtualidad, hay que retomar la presencialidad, de manera que hemos tenido en cuenta eso y vamos a agregar 10 minutos más al parcial, o sea, van a tener, desde que empecemos el parcial, tengan la hoja en su mano, van a tener media hora para hacerlo, lo cual es un tiempo bastante amplio para que puedan hacer cómodamente el parcial y responder las preguntas. Lo único que tienen que hacer es estudiar, y si tienen alguna duda, escribirme al correo electrónico la clase de consulta de este viernes a las 2 de la tarde. Y bueno, también la idea era aprovechar este espacio, esta última clase, en vez de comenzar con la última unidad, que es la unidad 6, pensamos con el profesor Parma que utilizar esta clase para realizar un apoyo para ustedes, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que a la mayoría les ha ido muy bien en el primer y segundo parcial, lo cual eso quiere decir que han estudiado, que se han preocupado. Y bueno, la idea siempre de nosotros es construir conocimiento y no construir personas desaprobadas. Lo que ustedes tienen que tratar de ayudarnos es estudiando, como lo han hecho hasta ahora. Nada más. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de los lineamientos que dio el profesor Parma sobre los temas que nosotros hemos puesto relevancia en el parcial? Sí me interesaría, la clase pasada lo expliqué, pero como el profesor Parma me ha cedido el guante en ese tema, yo lo voy a profundizar un poco. El tema de las medidas de seguridad postpenitenciarias para delincuentes imputables peligrosos. Es interesante, como decía el profesor Parma, que vean en la bibliografía que les hemos dejado el análisis crítico desde las perspectivas de la perspectiva constitucional que se hace de estas medidas, ¿no? Eso es importante. Pero lo principal que tienen que tener en cuenta, eso véanlo porque los va a nutrir mucho de información para que tomen postura sobre estas medidas que, si bien no están reguladas todavía en Argentina, es un fenómeno que no va a tardar en llegar a la Argentina y Latinoamérica, ¿bien? Entonces es importante que estemos alertados de esto, ¿no? Para evitar su incorporación, a mi modo de ver, por todas las razones que explico ahí en el artículo que les he dejado. Pero básicamente me gustaría que se queden con algunos lineamientos para que entiendan de qué va esto de las medidas postpenitenciarias, que ya hablamos de esto en la clase pasada, las personas que han estado, Silvana, Mario, Cecilia, que los veo, Valentina, que veo, perdón si no recuerdo a alguien más de los que estoy viendo acá, que estuvieron en la clase pasada, saben que hemos ya hablado de esto, pero me gustaría volver a profundizar algunas líneas para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, el sistema tradicional, la filosofía tradicional de la arquitectura de sanciones, aproximadamente desde el primer gran movimiento de reforma de los códigos penales que se dio con posterioridad a la irrupción del positivismo criminológico, les estoy hablando de las primeras décadas 20, 30 del siglo pasado, se da el primer gran movimiento de reforma del Código Penal. En ese primer gran movimiento de reforma del Código Penal se introduce las medidas de seguridad al lado de la pena. Bien, hasta ese momento se conocía la pena. Es decir, es una respuesta para las personas inimputables. Bien, no tienen que confundir ese sistema que se denomina dualista con la dualidad en materia de peligrosidad. Esto quiero que les quede bien claro. Ustedes pueden, sistema dualista de manera tradicional se le llama al sistema que tiene penas y medidas, pero no es el dualismo al que yo me refiero en el artículo y el que vamos a evaluar en el parcial. En el dualismo al que yo me refiero
en el artículo es en materia de peligrosidad, aquellos sistemas que combinan en materia de sujetos imputables pena y medida de seguridad. ¿Bien? Entonces olvídense del primer dualismo. En materia de peligrosidad nos vamos a referir de esa forma al sistema dualista. ¿Bien? Bueno, como les decía, aparece la pena y la medida de seguridad. La pena para el delincuente imputable, que mira al pasado, la culpabilidad por el hecho. Bien, la medida de seguridad para personas inimputables, que no mira al pasado, al hecho que cometió porque era inimputable, sino al futuro, a través de pronósticos de peligrosidad criminal o de prognosis. Bien, de manera que la pena, como mira el pasado, es determinada y generalmente cuando nacieron las medidas de seguridad eran indeterminadas. Bien, porque depende de la peligrosidad futura. ¿Se entiende? Esa es la arquitectura tradicional de los sistemas de sanciones penales. Bien, ¿qué pasa? A partir de la década del 90 se da un fenómeno en Europa que rompe con esta lógica, que es la aparición, en el marco de lo que hemos hablado del tratamiento jurídico penal del delincuente imputable peligroso, ese sería el género, tratamiento del delincuente imputable peligroso, imputable, nos olvidamos de los inimputables, imputable, aparecen sistemas para combatir esa peligrosidad. Bien, todo esto en el marco de la unidad 5. Sociedad del riesgo, expansión del derecho penal, punitivismo, ¿bien? O sea, en todo este contexto, en toda esta ola neopunitivista que se empieza a gestar a partir de la década del 90, derecho penal del enemigo, actuarialismo, todos, si se ponen a ver, son todos temas que están relacionados entre sí y que los podríamos meter en una bolsa que sería el punitivismo, que sería la tolerancia cero y la mano dura, que sería la renuncia o relajamiento de garantías penales. Bien, bien. Entonces podríamos hablar de problemas de legitimidad constitucional de todo esto. Bueno, en este marco del tratamiento jurídico penal del delincuente imputable peligroso, el delincuente imputable peligroso en la terminología de Jacobs es el enemigo. Bien. Bueno. Aparecen dos sistemas para el tratamiento del imputable peligroso, que en España es el terrorista y el delincuente sexual. Bien, en Argentina también es el homicidio, los homicidios agravados, la delincuencia sexual. Bien, bueno. Este tratamiento jurídico penal del delincuente imputable peligroso se articula a través de dos sistemas, que es los dos sistemas que se conocen en las legislaciones penales y en la literatura científica, en la doctrina. El sistema monista entiende que corresponde controlar o prevenir la peligrosidad, la posibilidad de reiteración delictiva de un delincuente a través de la intensificación de la pena. Por eso el monista trabaja solo con la pena, la intensifica como más allá del principio de culpabilidad por el hecho. Para hacer un cálculo matemático que ustedes lo entiendan, esto no es matemática, pero si la culpabilidad por el hecho de ese delito de 10 años, se le intensifica la pena a 15 y esos 5 serían para controlar la peligrosidad, no obedecen a la culpabilidad por el hecho, sino a la posibilidad de reiteración delictiva, le pongo 5 años más. ¿Se entiende? Y se lo hace a través de la intensificación de la pena y a través de la modificación de una perspectiva cuantitativa, sería aumentar la pena, y cualitativa sería a través de reforma en el régimen de ejecución de esa pena. ¿Cómo? Obstaculizando derechos que tiene la persona durante la ejecución de la pena. Básicamente se establecen para esos delincuentes sistemas de cumplimiento íntegro. Sistemas especiales de cumplimiento íntegro, sin libertad condicional, sin nada. Si son 23 años, 23 años. No a las 2/3 partes libertad condicional y antes salidas transitorias. ¿Se entiende cómo se intensifica la pena? En el quantum de la pena y en el cómo se ejecuta.
Ese es el sistema Profe, pero- monista. Sí. En el tipificado está el delito, por ejemplo, en el ejemplo que dio, tipificado el delito tiene una pena de 10 años, por ejemplo, y después el juez en el caso concreto va a aplicar 5 años más. No, por el principio de legalidad eso no se podría hacer. A usted no le pueden Bueno. poner una pena que no esté específicamente tipificada en el Código Penal. Eso lo hace el legislador cuando establece el quantum. Bien. No se lo va a decir con estas palabras el legislador. Claro. ¿Me Bien entiende? cubierto, digamos. Por supuesto. Pero si usted tenía que un delito de terrorismo en España tenía una pena de 20 años y de repente hay una reforma del Código Penal y la aumentan a 35 y le dicen que usted esos 35 no va a tener ningún derecho ni ningún beneficio y lo va a cumplir de manera íntegra, usted lo que está haciendo es entender que esa persona es un imputable peligroso y usted a través de la pena y la ejecución de la pena lo que está haciendo es ponerle una pena más allá de la culpabilidad por el hecho. ¿Para qué? Para controlar la peligrosidad, ¿me entiende? La exposición de motivo de la ley no se lo va a decir así. Esto deriva de los aportes de la doctrina, ¿no? ¿Se entiende, no? Profe, consulta profe, para saber si entendí bien. Entonces, dentro del sistema monista lo que se hace es básicamente agravar la situación del imputado por dos medios. Primero, agravando las penas, que es la manera cuantitativa, digamos, y por otro lado, obstaculizando cualquier derecho que tendría la persona al momento de cumplir su pena, que sería cualitativa. O sea, son las dos maneras en las cuales el sistema monista... Es el sistema monista. Se previene se previene la peligrosidad, digamos, de esa persona a través de la intensificación de la pena, de manera cuantitativa y cualitativa. Por eso es monista. Trabaja solo con la pena. Ese sistema está en la legislación española aproximadamente con la reforma del 2003 y está en la legislación argentina con las múltiples reformas que han habido en materia de código penal y en materia de ejecución de la pena. Es decir, se podría decir que en ambos países hay un sistema monista. ¿Bien? Tengan en cuenta que a partir de la reforma del año 2004 con la llamada ley de Bloomberg, una persona podía acceder a la libertad condicional a los 20 años. Una persona que tenía perpetuo, ahora a los 35. ¿Se entiende? Cómo hay reforma en materia de ejecución de la pena y con la última reforma en materia de ejecución penitenciaria, por supuesto que ha establecido cumplimiento íntegro para determinados delincuentes de la pena, sin posibilidad de acceder a libertad condicional. Bueno, ese sería el sistema. Entonces, en ambas legislaciones hay un sistema monista, claramente. Ahora bien, España a partir del 2010 echó mano a otro sistema para controlar o prevenir la peligrosidad de determinados delincuentes, que es lo que el profesor Palma le decía, que parte de la doctrina en España está a favor y parte en contra, que son las medidas de seguridad post pena para el imputable peligroso. ¿Qué dicen estos autores? Mire, muchas veces la pena ajustada a la culpabilidad por el hecho no resulta suficiente para colmar cuotas de prevención especial. No se resocializa. Al final de esa pena no es suficiente y sigue habiendo posibilidades futuras de delito, de reiteración delictiva. Entonces, para controlar esa posibilidad, como la pena ajustada a la culpabilidad por el hecho no resulta suficiente y no colma los fines preventivos especiales, vamos a aplicarle una medida post pena a ese imputable que termina su pena, siempre y cuando haya un pronóstico de peligrosidad criminal al finalizar la pena. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué dicen los autores que están a favor de estas medidas? Es el sistema dualista de control de peligrosidad. ¿Se entiende? ¿Por qué es dualista? Porque trabaja con medida. Además de la pena que ya se le pone, con medida. Le agrega una medida a la pena. ¿Qué dicen los partidarios de este sistema? Dicen, miren, vemos necesario para determinados delincuentes, al finalizar la pena, aplicar una medida de seguridad postpenitenciaria. Pero no de la forma en que lo hizo el legislador español. Tendría que haber renunciado al sistema monista. Si ya el legislador decidió controlar o prevenir la peligrosidad aumentando la pena y en la ejecución de la pena,
no puede ahora sumarle el sistema dualista a una medida de seguridad postpenitenciaria. Imagínense, pena hasta 40 años de cumplimiento íntegro y después una medida pospena. Los propios sostenedores del sistema dualista, los que no sostienen el sistema dualista, imagínense, no sostienen nada, critican todo. Pero aún los que sostienen las medidas pospena dicen, pero no de esta manera. Si usted ya decidió hacerlo a través del aumento de pena, no le aplica una medida de seguridad pospena después, es mucho. La resocialización, la proporcionalidad, ¿me entienden? Entonces, hasta ellos mismos dicen, bueno, o un sistema u otro, ambos no, ¿sí? Hoy en la legislación española conviven ambos sistemas. No se renunció al sistema monista, estamos hablando de delincuentes imputables peligrosos, como se lo denomina, que tienen penas altas, de cumplimiento íntegro, y después se le puede aplicar una medida de seguridad postpenitenciaria. En 2003 el sistema monista, en 2010 el sistema dualista, y quedaron ambos sistemas. Hoy en la legislación española conviven ambos sistemas, lo cual, imagínense, desde el punto de vista de las garantías constitucionales y convencionales de los derechos de la persona, es una locura. Bien, en cambio en Argentina, en materia de control de peligrosidad y tratamiento jurídico penal del delincuente imputable peligroso, hay un sistema, el monista. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad postpenitenciaria para el delincuente imputable peligroso no existen. Entonces no hay sistema dualista. De control de peligrosidad se entiende. En España hay monista y dualista, conviven ambos sistemas, y en Argentina solo monista. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que medidas de seguridad postpenitenciaria no están reguladas. Se quisieron regular copiando la legislación española en el proyecto del 2017, pero no tuvo tratamiento el proyecto. O sea que hoy en Argentina no se conocen las medidas de seguridad postpenitenciarias para delincuentes imputables peligrosos y por lo tanto no existe el sistema dualista, solo el sistema monista. ¿Bien? A diferencia de España, que conviven ambos. Bien, y dentro de estas medidas de seguridad postpenitenciaria para delincuentes imputables peligrosos que están en la legislación española, en la italiana, en la francesa, en Portugal, en Alemania, existen dos tipos. Privativa de la libertad, que se denomina custodia de seguridad, y restrictiva de la libertad, que se denomina libertad vigilada. ¿Bien? España en 2010 solo reguló una medida de seguridad postpenitenciaria para delincuente imputable restrictiva de la libertad vigilada. En 2015 se intentó introducir la custodia de seguridad alemana, que es privativa de la libertad, pero no se introdujo. ¿Puede repetir las medidas? Las medidas de seguridad postpenitenciarias para delincuentes imputables peligrosos se dividen en dos. Privativa de la libertad, que se la suele denominar custodia de seguridad, y restrictiva de la libertad. Se le da la libertad a la persona con un montón de obligaciones y restricciones, que se llama libertad vigilada. En España solamente tienen la libertad vigilada, la custodia de seguridad no se introdujo, y en Alemania tienen ambas, custodia de seguridad y libertad vigilada. Bueno, me parece que ha quedado claro el tema. No sé, a mí sí me gustaría, para no cargarlos de tanta información en la clase, sí me gustaría que lean el análisis crítico que aparece en la bibliografía sobre estas medidas, ¿no? ¿Por qué se dice que atentan, digamos, que obedecen, que responden al derecho penal del enemigo y que claramente resultan incompatibles con un Estado de Derecho? Me gustaría que lean los fundamentos que aparecen en el artículo. Estoy viendo algún tema interesante. A ver.
Bueno, creo que ha quedado bastante claro, estoy viendo algunos apuntes de este tema, de que la intensificación de la pena obedece a un sistema monista y que las medidas de seguridad postpenitenciaria obedecen a un sistema dualista. Y que en Argentina no hay sistema dualista por la sencilla razón de que no hay medidas de seguridad postpenitenciarias para delincuentes imputables peligrosos, ¿se entiende? Bueno, me parece que ha quedado bastante claro este tema, profundícenlo con la bibliografía. Sí, profe. Como todos los temas que ha dado el profesor Parma, profundícenlos, por favor, con la bibliografía y con lo que hemos hablado en clase. Pero, bueno, y como vimos la clase pasada, también es importante el tema del actuarialismo, léanlo por favor, cuáles son los objetivos del sistema penal para el actuarialismo, que hablamos que era el manejo de grupos poblacionales clasificados, identificados previamente como peligrosos y riesgosos, que el actuarialismo toma el sistema de control de riesgos y de prevención o manejo, evitación de riesgos de las aseguradoras y las lleva a las personas en el ámbito del sistema penal, que la finalidad para el actuarialismo de la justicia penal queda atrás el castigo y la resocialización, y se impone que la inhabilitación reemplaza la rehabilitación. En esos términos no se utiliza, es decir, la inhabilitación o inocuización o neutralización. Se impone como finalidad de la moderna pena de prisión y queda atrás la rehabilitación y la resocialización. Es interesante que lo tengan en cuenta los objetivos de la justicia actuarial y qué implica el actuarialismo y qué busca, ¿bien? Porque va a haber alguna pregunta sobre ese tema. Bueno, por lo demás, quedo atento a alguna pregunta que ustedes tengan. Como les dijo el profesor Parma, presten atención al tema de la expansión del derecho penal, sobre todo las opiniones de los autores que han opinado sobre esa expansión, como Hassemer y todos ellos, y otros autores que nombramos ahí se nombran ahí en la bibliografía, como les dijo el profesor Parma. Bueno, como le dijo el profesor Parma, hagan hincapié en el abolicionismo y la diferencia con el garantismo penal o minimalismo penal, bien, que eso lo vimos en clase, y lo van a encontrar en la bibliografía, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los minimalistas, el garantismo penal, la escuela de Bolonia critica el abolicionismo, bien, no solo que no son abolicionismo, sino que lo critican, ténganlo en cuenta. Y bueno, como le dijo el profesor Parma, el positivismo criminológico, pongan énfasis en Lombroso, en lo que hemos visto en clase, en lo que hay en las guías y en lo que hay en la bibliografía de Zaffaroni sobre Lombroso y su teoría del criminal nato, ¿no? Y bueno, también va a haber alguna pregunta de criminología clásica, así que también estudien criminología clásica, la unidad 2. Eso también. Bueno, quedo atento a alguna pregunta que tengan, algo que no hayan entendido, algo de lo que entra en el parcial y que no entiendan, algo de los lineamientos que dio el profesor Parma y que di yo, que no hayan entendido. Profesor, una Sí. pregunta de cuando se habla de criminología mediática, que reitera varias veces lo que es la causalidad mágica. Como que no alcanzo a armar un concepto. Todos los años pasa lo mismo. Los términos así locos de Zaffaroni a los alumnos les genera problemas. Mire, causalidad mágica es eso, como algo que por arte de magia
sucedería eso, ¿me entiende? Con la lectura es como que se interpreta como que es la necesidad de los medios de darle una respuesta rápida a determinado hecho, siempre encauzándolo con la visión contra ellos, contra los ellos. Claro, los sellos, es importante su pregunta, los sellos de la criminología mediática, hay que indagar quiénes son los ellos para la criminología mediática, que lo dice bien claro Zaffaroni. No son delincuentes, son personas que ni siquiera incluso han delinquido, son adolescentes de barrios marginales, que los sellos tienen la culpa de todo. Claro, entonces como que esa causa del delito siempre va a parar a una atribución a ellos. ¿Me entiende? Eso es lo que hace la criminología mediática, dividir el ellos de nosotros. Y los ellos son ellos. Ellos, de ellos, los que le acabo de hacer referencia. Es decir, personas que ni siquiera han delinquido incluso, en muchas ocasiones. Adolescentes de barrios marginales. El pibe chorro, como hablaba el profesor Bailón el otro día, que le llama Zaffaroni. ¿Se entiende? Sí. El pibe con gorrita del barrio. Entonces es importante que indaguen, es muy buena su pregunta, indaguen sobre ese tema, porque es importante. Es importante que entiende la criminología mediática por el ellos, ¿no? Pero bueno, por ahí van a ir los temas. ¿Hay alguna otra duda que tengan? Y después otro término que no lo alcanzo a entender, cuando habla del simbolismo de las penas en abstracto. Eso se ve, lo leemos en la... Lo que pasa es que, mire, si usted me tira la frase de así, yo la tengo que leer en el párrafo, ¿me entiende? Sí. Porque si no, en el contexto, lo de la causalidad mágica sí se lo pude responder porque tengo focalizado dónde está contenida esa idea, ¿me entiende? En qué macroidea, pero eso no, me tira una frase así, 3 palabras, yo bueno, no ahora lo encuentro y se lo vuelvo a preguntar. Sí, no hay problema. Igual, mire, lo que le digo, trate de, con ese lenguaje, a veces medio complejo, no se enrosque. No se enrosque porque no le vamos a preguntar qué quiso decir Zaffaroni con el simbolismo de las penas en abstracto. Básicamente lo que entiendo que quiere decir es eso. Se debe referir a un derecho penal simbólico. Algo que es simbólico, que no sirve para nada, ¿me entiende? Mire, que hayan legislado el femicidio es derecho penal simbólico porque no han disminuido las tasas de femicidio del año 2012 a la actualidad. ¿Me entiende? Es como dijo en su momento Zaffaroni, es una trampa punitiva. Le doy al colectivo feminista un tipo penal, bueno, tomen un tipo penal. Sí, pero si con un tipo penal no se soluciona el problema, eso es una fórmula que ya se sabe, es más viejo que la escarapela, se sabe que no es una fórmula que no sirve. ¿Debe tener el derecho penal? Sí, claro. Pero no solamente... debe haber deben haber políticas públicas serias, de corte educativo, de corte cultural, de corte preventivo, no solamente un tipo penal. Eso es lo que se suele llamar con pena simbólica o derecho penal simbólico. Un derecho penal en los papeles, que no va a solucionar nada, ¿me entiendes? Meramente simbólico. Quizá ha querido hacer referencia con eso, Zaffaroni, penas abstractas que son simbólicas, ¿me entiendes? Pero no les sabría decir específicamente en el contexto en el cual utiliza la frase. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, bueno, sí. En el derecho penal del enemigo, el derecho penal del enemigo se aplica directamente al individuo enemigo y el derecho penal sería al individuo persona.
Sí, igual, no crean que hay un código penal que dice código penal del enemigo y código... ¿Me entienden? Esto es como yo le decía a Mario, esto no está escrito, no hay en Alemania un código penal del enemigo, código penal del ciudadano, no. Esto se infiere de que hay un derecho, de que se impone, que nace como, que hay una legislación de emergencia o de excepción, en donde hay determinada, ¿por qué excepción? Porque hay determinada garantía, porque se legisla respecto a determinadas personas de una manera a través de instrumentos jurídicos más allá de lo que permite el Estado de Derecho, ¿me entiende? Por eso es excepción. Lo curioso es que algo que nace como de excepción se ha convertido en los ordenamientos penales. ¿Entiende? Entonces eso es lo preocupante, que algo que cada vez se da con mayor normalidad en el Estado democrático de derecho. Bien. ¿Me entiende? Pero no lo va a encontrar así en la legislación. No, pero es para yo representarme, o sea, que a qué Sí. se refiere al individuo, o sea, que enemigo que no actúa conforme a derecho, porque en una parte dice, o sea, que el derecho Que no penal... ofrece seguridad cognitiva de comportamiento futuro. Ajá, ¿Me entiende? Así lo define Jacobs. exacto. Jacobs creó el derecho penal del enemigo allá por el año 85, después lo fue profundizando, pero básicamente su teoría, él dice que él era descriptivo, que él describía lo que veía en las legislaciones, una legislación de excepción. Bien. Pero muchos detractores del derecho penal del enemigo de Jacobs, como Muñoz Conde, le dijeron, no, mire, usted no es meramente descriptivo, usted lo describe y lo legitima. ¿Se entiende? Pero lo que él hizo fue, básicamente, esa construcción fue dirigida al terrorista. Exacto. Lo que pasa es que después se fue expandiendo. Bien. Eso es lo grave de la legislación y eso ha sucedido en toda Latinoamérica también. Bien. Bueno, cualquier pregunta que tengan, recuerden que está el viernes de 2 a 3 la clase de consulta. Y en cualquier caso nos vemos el miércoles que viene, 10 de noviembre, presencial en la facultad aula F y M. Nos reunimos en el aula F y ahí nos organizamos y dividimos en 2 aulas. Bien. 14:30 horas en la facultad. Y para los que tengan que rendir recuperatorios, el miércoles 17 de noviembre, el otro miércoles, presencial en la facultad, en el aula F, a las 14:30 horas también. Bien, y ahí terminaría el cuatrimestre. Sí, dígame, Valentina. Profe, quería consultarle el tema del horario del parcial, si va a empezar a las 2:30, porque generalmente en los parciales anteriores, en otras materias, nos han hecho ir un ratito antes, como para acomodarnos y todo el tema del protocolo. Quería saber si vamos a hacer lo mismo para la cátedra o... Sí, igual, no, vayan 2:30. Nuestro horario de clase es hasta las 4:15. Perfecto. Vayan 2:30, nos encontramos. El que quiere un rato antes, va un rato antes y nos vamos organizando. Yo voy a llegar 2:15, pero 2:30 está bien. Nos vamos a organizar y una vez que estemos organizados en la hoja de mano, de ahí se empieza a contar el tiempo, la media hora que van a tener. Les pido puntualidad porque hay que organizarse y a las 3:30 hay que entregar el aula. Entonces les pido puntualidad a las 2:30, cuestión de que a las 14:45 estemos empezando el parcial. ¿Sí? Bueno, profe, genial, gracias. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ahí nos veremos en forma presencial, que siempre nos hemos visto por una cámara. Bueno, y cualquier consulta ya saben, lo espero el viernes de 2 a 3. Muchas gracias, profe. Que les haya servido la clase. Hasta luego. Profe. Gracias.